es un placer tener una autoridad aquí entre nosotros y poder compartir, transmitirle nuestras sensaciones en relación a temas que están sobre la mesa, fondos europeos. Tiene unas enormes responsabilidades la subsecretaria, y esto lo sabe muy bien nuestro presidente del Consejo, que muchas regulaciones tenemos que ir con ella y con el secretario general técnico, al que también he estado en algunas reuniones, y la verdad creo que va a ser muy interesante, y sin más te cedo la palabra. Muchas gracias por venir. Ahora a Valentí. Muy bien. Gracias, Deca. A ver, me vais a permitir, antes que hacer la presentación formal, que haga una pequeña reflexión, ¿no? A ver, los economistas, y no solo los economistas, le damos mucha importancia a la regulación, y especialmente a la regulación económica, ¿no? La regulación es bastante más complejo de lo que puede parecer a medida que vas entendiendo un poco las cosas, de que haya una buena regulación, porque se producen varias cosas, ¿no? Primero, el impulso gubernamental, pues que tiene propio o comunitario. Después se tiene que elaborar un proyecto. Este proyecto tiene que estar bien hecho, tiene que, se tiene que intentar entender, que es mucho. Y después pasa un proceso parlamentario, que puede pasar cualquier cosa. Entonces ahí el usuario, que tiene una visión crítica de las cosas, porque dices, no sé si los que lo impulsaron tenían las ideas claras, no sé si después los responsables técnicos pues prestaron la atención debida, y después no sabes si el proceso parlamentario, con las componentes propias, pues ha sido una cosa pues un poco especial, ¿no? Pero evidentemente hay una variable que es imprescindible, que es la variable que he dicho, que está en el medio, que haya unos técnicos que sean capaces de recoger el impulso gubernamental, que hagan una elaboración técnica lo máximo preciso posible, y que después vean el proceso parlamentario y vayan intentando arreglarlo, ¿no? Por tanto, aquí tenemos una parte de estas tres variables, ¿no? Entonces, siempre que invitas a alguien, en este caso, pues tienes que hablar muy bien de él, de ella o de él. Y en este caso, la verdad sea dicha, que uno dice, este país no sé si tiene arreglo, pero en todo caso, si hubieran muchas personas como ella, podríamos intentarlo, ¿no? Entonces, de verdad, las reuniones de subsecretarios, donde se preparan las reuniones de los consejos de ministros y se llevan preparadas las normas, es una variable muy importante, y por tanto tenemos en el centro de la sala a la persona pues, que se encarga, ni más ni menos, de la subsecretaria de Economía y Transformación Digital, en un momento muy especial, donde la cantidad de leyes que se están proponiendo, impulsando por impulso comunitario o por decisiones, pues bueno, tenemos prácticamente la semana pasada, tenemos lo del tema de ayuda de Ucrania, las medidas extraordinarias, el proyecto de ley concursal, bueno, lo que nos explicará hoy, ¿no? Por tanto, quiero poner en valor el detalle que tenga que estar en nuestra casa, ¿no? Ahora, formalmente, ella es Amparo López Senovilla, es abogada del Estado, tiene una trayectoria de servicio a lo público que es espectacular, abogada del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, abogada del Estado ante los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, abogada del Estado jefe adjunto del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, abogada del Estado jefe del área concursal de la Subdirección de los Servicios Contenciosos de la Abogacía General del Estado, y subsecretaria del Ministerio desde el año 18. Sí. 18. O sea que has visto bastantes cosas, ¿eh? Sí. Consejera de la SEPI, miembro de la Comisión Rectora del FROB y consejera del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Bueno, pues Amparo, realmente muchísimas gracias de estar con nosotros, y estamos aquí para escucharte. Muy bien, bueno, buena tarde a tothom, porque como ya ha explicado Carlos, yo tengo, bueno, empecé aquí, Carlos y Valentí, empecé aquí mi carrera profesional en el año 2005 y además tengo aquí familia y me encanta venir a Barcelona, es la primera vez que tengo ocasión de venir de visita, digamos, institucional, y estoy encantada y espero que no sea la última. Y por otro lado, pues muy agradecida también, porque realmente tanto el Consejo General
economistas, como luego los colegios respectivos organizan multiplicidad de actos divulgativos, y la verdad que realizáis una tarea realmente encomiable. Yo es la primera vez que os acompaño aquí en Barcelona, pero hace meses estuve con vosotros también en Santiago de Compostela y bueno, pues encantada de estar esta tarde aquí. Y bueno, pues y muy agradecida también por todas las palabras que se han dicho. Creo que habéis creado una expectativa quizá un poco elevada. Pero bueno, efectivamente la charla o la ponencia bueno, las palabras que voy a compartir con vosotros, digamos que tienen, en realidad son 3 partes, porque digamos que el plan de recuperación, la ponencia o la conferencia se llama Reformas para la Recuperación, y son 3 reformas de índole legislativa que hemos promovido, 2 esencialmente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como ponentes principales de la norma, que son la Ley de Creación y Crecimiento empresarial y bueno, proyectos de ley, y el proyecto de ley de empresas emergentes o startups, y luego otra, la ley concursal, la reforma de la ley concursal, en la que participamos mano a mano con nuestros colegas del Ministerio de Justicia, pero en la que evidentemente también el Ministerio de Asuntos Económicos tiene mucho que decir. ¿Por qué lo enmarcamos en el contexto del plan de recuperación, transformación y resiliencia? Porque el plan de recuperación es un programa realmente muy ambicioso, tanto de inversiones como de reformas. En general se está oyendo más los 140.000 millones de euros, estos primeros 70.000 en transferencias y otros 70.000 millones que vendrán, digamos, en instrumentos financieros o en préstamos, pero realmente es un proceso en el que las reformas de índole legislativa y las reformas estructurales acompañan a esas inversiones. Es un plan ambicioso, tanto desde el punto de vista cuantitativo, por esos 140.000 millones de euros, como desde el punto de vista cualitativo, puesto que se pretende la recuperación económica en el corto plazo, debido al impacto que ha tenido indudablemente la COVID-19 en la economía, pero también acometer una serie de reformas estructurales que realmente transformen nuestro modelo productivo. Y también es ambicioso, y esto lo comentábamos en la comida que hemos tenido tiempo de compartir previamente a esta charla, ambicioso desde el punto de vista temporal, porque a diferencia de otros estados vamos a desplegar esas inversiones, esas reformas en un plazo relativamente breve de tiempo, como es el periodo 2021-2023, en el que se concentran el 80% de las transferencias inicialmente, sin perjuicio de que haya otras reformas que se van a seguir desarrollando hasta el año 2026. En relación con el plan de recuperación, muy brevemente, porque sería casi imposible, habría que dedicarle una jornada, pero además de muchos días a explicar todo el plan de recuperación, pero sí dejar unas pinceladas para, digamos, enmarcar luego estos 3 proyectos de ley. El plan de recuperación tiene 4 ejes transversales, que son la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Me gustaría remarcar que la transición ecológica y la transformación digital, cada una llevan aproximadamente, la primera el 39%, la segunda el 29% de los fondos del plan, porque fundamentalmente la transformación del modelo productivo tiene que descansar sobre todo sobre los pilares digital y verde. Además, estos 4 ejes transversales descansan en 10 políticas palanca y en 30 componentes. Y nosotros, como sabéis, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tenemos nuestra, si me permitís la expresión, nuestra pata de economía, que es la tradicional, pero luego también tenemos esa parte de la transformación digital a través de 2 secretarías de Estado, la de digitalización. Sí. La de digitalización y la de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. A través de esas 2 secretarías de Estado de índole más digital y de infraestructuras digitales vamos a liderar una serie de componentes del plan de recuperación, que son básicamente 5. El primero que lideramos es el de modernización de las administraciones públicas, transformar nuestra administración pública, porque la administración pública tiene que ser tractora de todo este proceso de transformación, no puede quedarse atrás y construir una administración verdaderamente del siglo XXI. También lideramos el componente 15, que es el de conectividad digital, que fundamentalmente tiene por objeto superar todas las brechas territoriales a nivel digital, lograr una conectividad a lo largo de todo el territorio y así cumplir también la cohesión de carácter territorial. Por otro lado, también lideraríamos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial,
y un componente muy importante, el Plan Nacional de Competencias Digitales o Digital Skills. Este componente es muy importante porque si pretendemos transformar digitalmente nuestra economía, nuestra sociedad, no podemos permitir que en ese proceso nadie quede atrás y por tanto hay que vencer las brechas digitales, bien para las personas que quieren incorporarse al mercado de trabajo, bien para las personas que ya están en el mercado de trabajo y quieren perfeccionar sus habilidades, o bien, si podríamos decir a un nivel usuario, es decir, que toda la población, incluyendo las personas mayores, también adquieran esas competencias de carácter digital. Y por último, también lideraríamos a nivel digital en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el componente 25, que es el convertir a España en un verdadero hub audiovisual. España es una potencia en materia audiovisual que tiene un largo recorrido y una gran proyección para englobar, digamos, todas las fases del proceso de producción, tanto la preproducción, la producción como la postproducción, y esto lo vamos a hacer a través de este componente 15. Pero como Ministerio de Economía, como ministerio que también somos tractor y coordinador de todo este proceso de transformación de nuestra economía, también colideramos o coparticipamos en otra serie de componentes del plan de recuperación, uno de los cuales es el componente 13, en el cual se enmarcan las tres reformas legislativas de las que os voy a hablar. Así, este es el componente de impulso a la PYME, pero también coparticipamos en otros como el de Política Industrial 2030, el Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, la renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, estos dos, el 14 y el 18, a través de los espacios sectoriales de datos que lideramos también a través de la Secretaría General de Administración Digital. Y junto con el proceso de modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años. ¿Cuál es el objetivo de todas estas reformas? Pues el objetivo básicamente es maximizar el impacto de las inversiones, que es imprescindible abordar. Para maximizar este impacto es imprescindible, como decía antes, acompañar todo ese proceso de inversiones con un proceso de reformas estructurales. ¿Pues para qué? Pues para modernizar nuestra administración, conseguir realmente una administración del siglo XXI, impulsar la transición energética y la transformación digital, consolidar el estado del bienestar, impulsar y avanzar en el sistema de salud y de ciencia, y además adaptar la legislación laboral para impulsar la creación de empleo de calidad. Con todos estos objetivos del plan, lo que pretendemos es mejorar el ámbito y el marco regulatorio para aumentar la escala empresarial, la productividad y el crecimiento. Como os decía antes, en relación con los componentes en los que participamos o los que lideramos, hay un componente que es el del impulso a la PYME, el componente 13, que lógicamente es un componente de gran importancia en cuanto a la transformación, digamos, del modelo productivo, ya que la PYME, nuestro sistema empresarial o nuestro modelo empresarial descansa y se residencia mucho en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, este plan de recuperación pretende conseguir una reactivación del clima de negocios y aún mejorar la demografía empresarial, puesto que en muchas ocasiones lo que ocurre es que nuestras pymes no son competitivas porque no alcanzan a lo mejor el tamaño o la escalabilidad que les correspondería. Esto a través de una serie de factores que vamos a intentar desarrollar a través de esos 3 proyectos de ley que os comentaré. Objetivos que se persiguen: impulsar el crecimiento, impulsar el emprendimiento, facilitar el crecimiento de las empresas o reforzar el ecosistema de empresas emprendedoras, lo que permitirá varios objetivos: aumentar la productividad, crear empleo de calidad y atraer y retener talento. No solo atraerlo, sino retenerlo, porque lo que nos ocurre en España es que somos exportadores de talento, por ejemplo, de talento digital, que en ocasiones ha encontrado un entorno o un ecosistema más favorable en otros países y de alguna manera, como luego explicaré al hablar del proyecto de ley de startups, queremos que retorne a nuestro país y que nos ayude a desarrollar esas empresas emergentes de carácter digital y esos hubs digitales. En este sentido, como decía con anterioridad, es fundamental tener en todo este proceso, implicar a la PYME. ¿Y ello cómo lo vamos a hacer? Pues a través de estos 3 proyectos de ley que, digamos, de alguna manera acompañan el proceso de creación y de actuación de las empresas, porque hay 2 proyectos de ley que van más encaminados a la creación de las empresas y al crecimiento, que son los 2 primeros, el de creación y crecimiento empresarial, que hemos llamado, digamos, como marca comercial, si me permitís la expresión, el proyecto de ley Crea y Crece,
Luego el proyecto de ley de empresas, el ecosistema de empresas emergentes y finalmente la reforma concursal, pues para aquellas empresas que digamos tienen que reestructurarse lo puedan hacer en una fase temprana y así evitar la pérdida de valor y de tejido productivo, porque lo que ocurre o lo que ha ocurrido, y hay expertos concursalistas que nos acompañan en la sala y lo saben bien, es que en ocasiones nuestro sistema o por sus peculiaridades o quizá también por el sesgo reputacional que tiene en España declararse en concurso, las empresas acuden al procedimiento concursal ya muy tarde cuando ya prácticamente no hay más alternativa que la liquidación. Lo que queremos potenciar a través de este proyecto de ley, implantando en nuestro país las mejores prácticas y la regulación, digamos la regulación más avanzada del entorno, es acudir a los procesos de reestructuración en una fase temprana. Pero voy a empezar por abordar en primer lugar el proyecto de ley de creación y crecimiento empresarial, que como decía antes es una de las reformas más importantes y lo que va a tratar es de mejorar esa demografía empresarial y acompañar todo el proceso de creación y crecimiento empresarial. Ello se va a hacer fundamentalmente poniendo el foco en las pymes y los autónomos, pero se va a hacer fundamentalmente a través de 4 elementos. Uno de ellos es facilitar y eliminar las trabas burocráticas para facilitar la creación de las empresas. Otro es la lucha contra la morosidad. Otro, la mejora regulatoria y finalmente elementos relativos a facilitar la financiación y ofrecer financiación alternativa a lo que puede ser la financiación bancaria. En cuanto a la tramitación de este proyecto de ley, en primera vuelta se aprobó en Consejo de Ministros el 27 de julio. Luego es un proyecto de ley que cuenta con un elevado grado de consenso, puesto que en la fase, digamos, de audiencia pública hemos incorporado pues las aportaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y también el dictamen del Consejo de Estado. Y el 30 de noviembre de 2021 se aprobó en segunda vuelta, actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria y constituye uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la fecha prevista para su aprobación es la de 31 de diciembre de 2022. En este sentido, y en cuanto a las medidas para agilizar la creación de empresas, básicamente son las siguientes. En primer lugar, se elimina el requisito del capital mínimo de 3.000 euros para las sociedades de responsabilidad limitada y así se podrán crear empresas a partir de 1 euro de capital social. Esto se va a hacer con una serie de salvaguardas para los acreedores, de manera que en estas sociedades de responsabilidad limitada que se creen a partir de capital social de 1 euro, el 20% de la reserva legal se va a, mejor dicho, el 20% del beneficio se va a destinar a reserva legal hasta que se alcance esa capital social de 3.000 euros. Y en el caso en que antes de alcanzarse ese capital social se tuviera que liquidar la empresa, los socios van a responder solidariamente hasta la cantidad de 3.000 euros. Por otro lado, de esta manera no solo se consigue facilitar la creación de la empresa, sino de alguna manera utilizar mejor los recursos económicos. Además, en relación con la eliminación de obstáculos y en el marco de la digitalización del que hemos hablado, se va a promover la creación de las empresas a través de la Central de Información y Red de Creación de Empresas, CIRCE, y también se van a establecer alguna serie de obligaciones o de incentivos o impulsos para conseguir pues que se creen estas sociedades de responsabilidad limitada, como por ejemplo la obligación a los notarios, a los intermediarios de informar sobre la creación de las empresas a través de CIRCE y también a través de los conocidos como PAE, que son los puntos de atención al emprendedor, que además también se va a procurar su extensión a nivel capilar y territorial para que estén más accesibles a las personas que quieran constituir una empresa. Además, a nivel también notarial, se va notarial y registral se va a agilizar el plazo de constitución, puesto que si se constituye con estatutos tipo ya está prevista una constitución express en 6 horas, pero aún sin constituirse con estatutos tipo, en esta ley se prevé que se constituya el plazo disminuya de 15 a 5 días, que es un plazo bastante ágil. Esta sería, digamos, la primera de las patas en las que se apoya la ley. Un segundo factor importante es conseguir mejoras regulatorias
para orillar obstáculos que existen también a la creación y crecimiento de las empresas, incluso a un nivel extraterritorial. Por eso se modifica la llamada Ley de Garantía de Unidad de Mercado. En este sentido, esta Ley de Garantía de Unidad de Mercado se va a reforzar incorporando los principios de cooperación y confianza mutua, de manera que se le dé eficacia extraterritorial a decisiones autonómicas siempre que en otras comunidades autónomas existan estándares equivalentes. Además, también se va a mejorar para las personas que crean las empresas la posibilidad de acudir, se van a flexibilizar los procesos y se va a aumentar el número de ventanillas a las que pueden acudir. Se va a crear un observatorio a nivel privado para la mejora regulatoria, y también el Consejo de Garantía de Unidad de Mercado se va a sustituir por la Conferencia Sectorial de Unidad de Mercado y de Clima de Negocios y de Mejora Regulatoria de Clima de Negocios. Entonces, como también hablábamos con anterioridad durante el almuerzo, se trata de implicar también a las comunidades autónomas a través de esta conferencia sectorial en esas medidas regulatorias, de manera que se hagan más ágiles los procesos y existan menos diferencias de legislación a nivel interno, para conseguir pues, una mayor agilidad. En este sentido también se modifica la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y se van a incorporar un mayor número de actividades exentas de licencia. Y además, en esta conferencia sectorial que he mencionado, se va a habilitar para regular una ordenanza tipo, de manera que sea más el número de actividades comerciales de carácter minorista que se incorporen sin necesidad de autorización. Otro elemento importante de la ley es la lucha contra la morosidad comercial. ¿Por qué? Porque aunque existe la ley 3/2024, 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad, que estableció un plazo máximo de pago de las obligaciones de 60 días, este es un plazo que en múltiples ocasiones no se está cumpliendo. ¿Y qué ocurre? Que la pyme, que tiene menos liquidez y menos posibilidades de financiarse, o menos colchón financiero, esta morosidad le afecta y se ve abocada a acudir a financiación. Además, lo que ocurre con esta ley de la morosidad es que no establecía ningún instrumento que nos permitiera conocer cuál era el periodo, el periodo máximo fijado estaba en la ley de 60 días, pero con qué cadencia se venían pagando o satisfaciendo esas obligaciones comerciales, y por otro lado que el incumplimiento de alguna manera lo tenía que denunciar la parte más débil, que es la pyme, viéndose abocada a lo mejor a perder algún proveedor. Entonces, hay un instrumento que incorporamos con la ley, aunque su establecimiento será gradual, lógicamente, que es la obligatoriedad de la emisión y la recepción de factura electrónica para todas las transacciones de carácter comercial, y también se regula en la emisión de facturas electrónicas en relaciones con los particulares. Hasta ahora, la emisión y recepción de factura electrónica era obligatoria en la relación para los contratistas con las administraciones públicas, y también para la prestación de lo que se llaman servicios de trascendencia económica, pues servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, pero no era obligatoria como pretendemos establecerla para la habitualidad de las relaciones comerciales. ¿Qué nos parece? Que probablemente con esta factura electrónica se va a obtener un buen sistema que permite hacer un seguimiento de la trazabilidad de los pagos y tener un mayor control de esos plazos en los que se pagan y se cumplen las obligaciones. Como os decía, es un tratamiento que se tiene que hacer gradualmente, y en este sentido se prevé la creación de un grupo de trabajo y el desarrollo reglamentario de la ley, que estará previsto a los 6 meses de su entrada en vigor. Y una vez que se desarrolle reglamentariamente la facturación, la obligación de emitir y recibir factura electrónica, la incorporación también será gradual, porque las empresas que facturen más de 8 millones de euros tendrán que incorporarse a esta obligatoriedad en un plazo de 12 meses y las que facturen menos en un plazo de 24 meses. Pero también en este sentido quería comentar que hay un programa que estamos desplegando también de una inversión importante, que además la estamos impulsando desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que es el llamado Kit Digital. Es un programa de digitalización de pymes que está dotado con más de 3.000 millones de euros, que uno de los paquetes de digitalización que incluye es precisamente la
factura electrónica, y esto pues para hacer coherente ese conjunto de reformas e inversiones y acompañar a las empresas en ese proceso de modificaciones legislativas de manera que puedan acometerlas y sean más fáciles para ellas. Por otro lado, también en este ámbito de la morosidad se crea un observatorio estatal de morosidad privada, pues para hacer un seguimiento y se sientan pues, las bases para establecer o luchar contra la morosidad y que esto no sea un hándicap para las empresas. Y también hay dos instrumentos que nos parecen muy interesantes que se han incorporado a la ley, que son los siguientes. Las empresas que incumplan los periodos medios de pago no van a poder ser beneficiarios de subvenciones públicas y, por otro lado, en el caso de la ley de contratos, en los contratos que incorporen condiciones especiales de ejecución, se prevé la posibilidad también de penalizar a las empresas que habitualmente incumplan estos periodos medios de pago. Y con estos tipos de incentivos que no siempre tienen que ir asociados a la imposición de una sanción, pensamos que son muy interesantes para fomentar esa cultura del cumplimiento y evitar esa morosidad excesiva. En último lugar, en cuanto a esta ley de creación y crecimiento empresarial, me gustaría hablar de la última parte más financiera, que son una serie de medidas para apoyar financieramente el crecimiento empresarial y ofrecer instrumentos alternativos a la financiación bancaria para las empresas. En este sentido, se va a regular y se profundiza en la regulación de la financiación participativa o el crowdfunding, y también en la inversión colectiva y en la sociedad de capital riesgo. En cuanto a la financiación participativa, se mejora su regulación y se aporta mayor flexibilidad, pero por otro lado también se mantiene un control y una vigilancia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la protección de los inversores. En este sentido, algunos cambios son elevar los umbrales de inversión por proyecto, que pasan de 2 a 5 millones de euros, y modificar los límites de la inversión para minoristas, que se quedarán con la mayor de las cantidades entre un 5% del beneficio o 1.000 euros. Además, a estas plataformas que prestan la financiación participativa a través del crowdfunding se le permite invertir en fondos en nombre de los inversores, y para garantizar también la competitividad del sector se permiten estructuras y vehículos que aglutinen a los inversores para lograr así la escalabilidad de los procesos. Por otro lado, y en último lugar, en relación con la inversión colectiva y en el capital riesgo, también se intenta hacer modificaciones al objeto de conseguir un mayor alineamiento de intereses entre la protección de los inversores y las empresas en crecimiento. Así se va a diversificar la oferta de productos en los que se pueden, o el tipo de activos en los que estas entidades de capital riesgo pueden invertir, como por ejemplo en el fintech, que hasta ahora no se podía. Además, se amplía el universo de empresas a las que se puede invertir a través de estos instrumentos, llegando hasta 499 empleados, y se articulan mecanismos sencillos para permitir la financiación minorista a través de estos instrumentos. Por un lado, se permite comercializar por minoristas a partir de 10.000 euros, pero siempre con dos cautelas. Por un lado, hacer un examen de idoneidad del inversor, y por otro lado, que la inversión minorista en estos productos no supere el 10% de la cartera de inversión total. Y además se incorpora una figura interesante, que son los fondos a largo plazo europeos, que son unos fondos de inversión cerrados, es decir, los que vienen de alguna manera, tienen una política de inversión en la que entran y salen los inversores todos a la vez, y obtienen el beneficio según la participación que tengan en el fondo. Es un instrumento interesante, puesto que va a venir normalmente ligado a financiación en proyectos innovadores, digitales, y también para empresas que bien sean pymes no cotizadas o empresas de carácter que sean más pequeñas. Y por último, en este capítulo, digamos, de financiación, se reduce el desembolso inicial exigido para la sociedad de capital riesgo, y en lugar de tener la obligatoriedad de llegar al 50%, se permite el 25%, favoreciendo así su creación, pero a los 12 meses de su inscripción ya deberían alcanzar ese 50%. Hasta aquí lo que sería, digamos, la ley del proyecto de ley de creación y crecimiento empresarial. Y pasaríamos ahora a hablar del segundo de los proyectos de ley,
que promovimos, bueno, ya veis por las fechas que todos tuvimos un final de año intenso porque así como el de creación y crecimiento empresarial pasó segunda vuelta de Consejo de Ministros el 30 de noviembre, este de empresas emergentes lo aprobamos en segunda vuelta de Consejo de Ministros el 10 de diciembre y la reforma concursal el 23 de diciembre, así que tuvimos un final de año bastante intenso. Bueno, en relación con el proyecto de la ley de startups, pues la ley de startups va focalizada o sus objetos son las empresas emergentes de rápido crecimiento y de naturaleza, digamos, digital. Estas empresas reúnen una serie de peculiaridades, ya que generan puestos de trabajo altamente cualificados y además pueden crecer de manera exponencial y presentan alguna serie de características que hace que no se, de alguna manera, encaje difícilmente su naturaleza con un marco de normativo tradicional. ¿Por qué? Porque tiene un alto riesgo por su componente innovador, porque en las fases iniciales en ocasiones les falta financiación, como luego veremos, se incorporan algunos instrumentos de financiación o se impulsan desde el sector público algún instrumento de financiación a través de la coinversión, que es interesante para permitir escalar a las startups. Y además tienen ese crecimiento exponencial basado en economías de escala y es importante, como decía antes, no solo captar talento, sino también retenerlo. Esto encaja mal con los marcos normativos habituales y ha dado lugar a que de alguna manera se haya ido desarrollando un ecosistema en nuestro entorno o una serie de legislaciones muy beneficiosas para el surgimiento de estas empresas emergentes y por tanto queremos con este proyecto de ley alinearnos un poco con nuestro entorno y con las mejores prácticas y de esta manera con este proyecto de ley lo conseguimos a través fundamentalmente de 3 líneas. Por un lado, beneficios fiscales que van dirigidos tanto a los trabajadores como a los emprendedores como a los inversores, reduciendo las trabas y simplificando las trabas administrativas y finalmente aplicando criterios de flexibilidad en cuanto a la gestión, digamos, de carácter mercantil. Voy a beber un poco de... Como os decía antes, en cuanto a la tramitación normativa, el 6 de julio iniciamos la tramitación normativa de la ley de startups, anteproyecto en ese momento de ley que pasó por primera vuelta de Consejo de Ministros. Luego fue dictaminado por el Consejo Económico y Social y también por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y es un proyecto en el que también además se han recibido numerosas contribuciones porque el ecosistema emprendedor es muy activo y tiene muchos foros a través de los cuales pues, también nos han hecho llegar sus aportaciones. Y el 10 de diciembre pasó a segunda vuelta de Consejo de Ministros, actualmente también se encuentra en tramitación parlamentaria en fase de enmiendas y de la misma manera que ocurre con el proyecto de creación y crecimiento empresarial, también constituye un hito del plan de recuperación y su fecha de aprobación está prevista el 31 de diciembre. En relación con el proyecto de ley de startups hay una serie de factores o elementos principales que me gustaría destacar aquí. En primer lugar, el tratamiento específico de las startups, estas empresas, digamos, digitales de nueva creación, que pueden tener una antigüedad máxima de 5 años, salvo que se traten de empresas del sector industrial de biotecnología o energía y que tienen que tener su sede, en cuyo caso se permiten 7 años de antigüedad y tienen que tener su sede o establecimiento permanente en España sin distribuir dividendos, sin ser empresas cotizadas y tener este carácter innovador y cuyo volumen de ingresos no exceda de los 5 millones de euros. Además, también se contempla la posibilidad de hacer el emprendimiento en serie, ampliando la cobertura que da la ley con todos sus beneficios asociados al emprendedor hasta la presentación de 3 proyectos y para facilitar la acreditación de estas empresas y que se puedan gozar de todas las facilidades administrativas y por otro lado de todos los incentivos y beneficios fiscales, se establece la acreditación a través de la ventanilla única de la Empresa Nacional de Innovación, de NISA. En segundo lugar, en cuanto a la fiscalidad favorable, hay previsiones tanto para empresas e inversores como para trabajadores
cómo veremos con posterioridad. En primer lugar, para empresas e inversores se prevé la reducción del tipo impositivo en el impuesto de sociedades en el impuesto de la renta de no residentes, que pasa del 25% al 15% en los 4 primeros ejercicios antes de que la base imponible sea positiva. Y en los 2 años siguientes a que la base imponible sea positiva, se permite el aplazamiento de la deuda tributaria los 2 años siguientes, respectivamente 12 meses o 6 meses, y se elimina durante esos 2 años siguientes a que la base imponible sea positiva en esos 2 impuestos, no residentes y sociedades, la obligación de realizar pagos fraccionados. Además, en cuanto a inversores, se incorpora otra deducción muy interesante y muy importante, que es que se eleva la base máxima de deducción, pasa de 60.000 a 100.000 euros, y el tipo de deducción también se incrementa del 30 al 50%. Además, en cuanto a la fiscalidad, también es importante hablar de la fiscalidad de las stock options, porque una de las maneras de retribuir a estos trabajadores en las startups es el ejercicio de opciones sobre acciones, de las conocidas como stock options, y aquí se ha elevado también el mínimo, el importe de la exención tributaria de 12.000 a 50.000 euros, y además se ha establecido un marco favorable para la tributación, ya que la tributación de las stock options va a venir diferida a su momento, al momento en que ocurra un evento de liquidez, bien porque se vendan las acciones, bien porque salgan a bolsa, y con un límite para ejercicio de estos beneficios fiscales en todo caso de 10 años. Y además se van a flexibilizar la generación de autocartera para que las empresas emergentes puedan cumplir con sus planes de retribuciones. Por otro lado, hay un tema que más que de fiscalidad es de eliminación de doble cotización a la seguridad social, y es para aquellos emprendedores que además mantengan un trabajo por cuenta ajena. En ese régimen de pluriactividad se va a eliminar la cotización a la seguridad social durante un periodo de 3 años. Por otro lado, también, de la misma manera que veíamos con la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, se van a incorporar una serie de elementos para reducir los trámites y los costes administrativos. Ya hemos visto antes la posibilidad de crear empresas, sociedades de responsabilidad limitada desde un euro. Además, en el caso de que se trate de startups, se va a permitir eliminar los aranceles a notarios y registradores siempre que se constituyan por un procedimiento telemático y acogiéndose a unos estatutos tipo que, como decíamos antes, reducen el periodo de creación a 6 horas, y en el caso de que no sean estatutos tipo, como dijimos antes, serían 5 días. Además, también se va a eliminar el requisito de la obtención del número del DNI, del número de identificación de extranjeros, y se va a sustituir simplemente por obtener un número de identificación fiscal. Y además, con objeto también de garantizar que durante esos primeros años en que la startup está trabajando y funcionando, y pues también tiene esas dificultades en cuanto a su crecimiento y en cuanto a su financiación, se va a permitir eximirles, en lo que decíamos antes de flexibilizar los principios mercantiles de común uso, eximirse durante los primeros 3 años de la concurrencia de la causa de disolución por desequilibrio patrimonial. Esto es, si el patrimonio queda reducido a menos de la mitad del capital social. Durante sus primeros 3 años de existencia no será necesario aplicar esa cláusula de disolución prevista en la Ley de Sociedades de Capital. Por otro lado, un elemento importante en relación con lo que mencionábamos con anterioridad de la necesidad de atraer y retener el talento es la posibilidad de establecer visados para las personas que trabajan en España en una empresa de este tipo. Se establece un visado específico para los trabajadores y para sus familiares durante 5 años, y les va a permitir acogerse a la tributación a través del impuesto de la renta de no residentes. Este visado también se va a extender a lo que se llaman los nómadas digitales, que son los teletrabajadores desplazados que finalmente vienen a España a trabajar en una startup, o también para los emprendedores, y también con objeto de retornar talento, retornar españoles que han ido al extranjero a trabajar. Se va a relajar el requisito para aplicarles el régimen del impuesto de la renta a los residentes, pasar de 10 años, de no tener 10 años de residencia, mejor dicho, de no haber sido residentes durante 10 años a no haber sido residentes durante 5 años para poder beneficiarse de ese requisito.
Por otro lado, en relación, otro aspecto que quería destacar finalmente en relación con la ley de startups es un tratamiento especial en las relaciones con la administración pública. Esto a través de distintos factores. Por un lado, se van a facilitar, inspirados en la experiencia de los sandboxes regulatorios de carácter financiero, pues los sandboxes regulatorios en materia digital y también las licencias de prueba de carácter temporal de hasta un año. Además, se va a fomentar la participación de las startups a través de la compra pública innovadora. La compra pública innovadora es una figura a través de la cual la administración pública puede, de alguna manera, impulsar el emprendimiento y los proyectos digitales, puesto que a través de esa compra pública innovadora se adquieren esas soluciones digitales para la administración pública, y así está, incluso a través de negocios excluidos de la ley de contratos del sector público, y así está previsto tanto en el Plan Estatal de la Ciencia como en la Ley de Ciencia, que además se ha aprobado muy recientemente. Por otro lado, también, como señalábamos con anterioridad, es importante la constitución de estas empresas a través de los puntos de atención al emprendedor y también de lo que se llama la ONE o la ONE, que es la Oficina Nacional de Emprendimiento, que en el plazo de un año desarrollará un portal y son portales de información para, pues, disipar las dudas y facilitar todo este proceso de creación de las empresas. Y como ocurría con a nivel de la morosidad, que se constituía un foro privado, un observatorio, mejor dicho, también el proceso de revisión y de diálogo continuo con el sector se quiere implementar a través del Foro Nacional de Empresas Emergentes, además de fomentar la relación digital de los ciudadanos con la administración pública. Un buen ejemplo de ello es lo que mencionábamos antes, a través de notarios y registradores, esas constituciones express, y a través de documento único electrónico. Esta colaboración o el fomento de la colaboración tiene que incidir naturalmente, como hablamos antes, en la colaboración público y privada, y en este sentido es interesante hablar de la coinversión a nivel público y privado, y brevemente mencionaros la existencia del fondo Nextec, que es un fondo que se ha constituido a través de la firma de un convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Instituto de Crédito Oficial. Es un fondo que pretende fomentar la colaboración público-privada y la inversión, atraer inversión privada a todos estos proyectos innovadores y permitir a las startups escalar y constituir empresas pues ya que pasen al siguiente grado, que son las scale-ups. En este sentido, el ticket para participar, si son pymes, tiene que ser de menos de 1 millón de euros, y sin embargo, si son scale-ups, los proyectos que se van a financiar a través de este fondo son a partir de 3 millones de euros. Y por otro lado, pues lógicamente en todo este proceso, digamos, de colaboración, un foro importante a este nivel son tanto las universidades, y de hecho se prevé un tipo de startup específico que es el de estudiantes. Hasta aquí lo que iría, digamos, en lo relativo a la ley de startups. Y en último lugar, no por ello menos importante, y que, digamos, así como las otras dos leyes acompañan a las empresas en su primer proceso o en su proceso de creación y de funcionamiento y tratando de brillar todos estos obstáculos, también es necesario ocuparnos de las empresas en otra fase, no necesariamente todas pasan por ella afortunadamente, que es la de las dificultades financieras, y por eso es importante traer a colación la reforma de la ley concursal. Esta reforma de la ley concursal, aparte de constituir también un hito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, transpone la Directiva de Marcos de Reestructuración Preventiva, segunda oportunidad y mejora de la eficiencia de los procedimientos concursales. El hito está previsto en cumplimiento el 30 de junio de 2022, que es además la fecha en la que ponemos fin a la moratoria concursal. Después de estos 2 años, 2020 y 2021, en que hemos tenido que adoptar muchas medidas de respuesta ante la situación o la crisis económica generada por el COVID, a nivel concursal se adoptaron una serie de medidas, digamos, de excepción, entre las cuales estaba esta moratoria concursal, y pretendemos que de alguna manera haya una sucesión natural entre el fin de la moratoria concursal y la reforma concursal. Como os decía antes, en relación con la reforma de la ley concursal, la primera vuelta del Consejo de Ministros fue el 3 de agosto, luego se sometió, aparte de audiencia pública, a los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, y finalmente el 23 de diciembre se aprobó en Consejo
Consejo de Ministros. Como también señalaba, el hito se prevé cumplir el 30 de junio de 2022. Tiene tres objetivos o tres finalidades esencialmente la reforma concursal. El primero, el que me acabo de referir, que es garantizar que las empresas viables, que esto es muy importante, porque lo que, digamos que el elemento esencial que tiene que concurrir para poder acogerse a la reestructuración es la viabilidad de la empresa, si no tendrá que ir a concurso y además probablemente a liquidación si no es viable. Pues eso, en primer lugar, garantizar que este proceso de que las empresas pueden reestructurarse a través de un procedimiento ágil y además de reestructuración preventiva, que además se adelanta en relación con lo que había o lo que hay vigente actualmente, que son los acuerdos de refinanciación. Los acuerdos de refinanciación pueden darse en supuestos de insolvencia actual o inminente, mientras que los planes de reestructuración se pueden incluso empezar a negociar en un estadio anterior, que es el de la probabilidad de la insolvencia, es decir, cuando a 2 años vista la empresa piensa que puede tener dificultades financieras para continuar con su actividad. Por otro lado, un segundo aspecto muy importante es el de la segunda oportunidad, establecer un verdadero sistema de segunda oportunidad para que no, digamos que el endeudamiento excesivo no constituya una losa para las empresas que quieran continuar con su actividad. Y finalmente se incorporan, y esto no resulta de la directiva, una serie de mejoras en el procedimiento concursal. Bueno, ya voy a ir casi un poco deprisa porque sí, no me había dado cuenta que... Sí, bueno, pues los planes de reestructuración, bueno, ya básicamente los he explicado, es un mecanismo ágil y flexible desde el punto de vista procedimental y luego simplemente por dar alguna pincelada, la intervención de los profesionales, tanto del experto de reestructuración, va a quedar limitada a aquellos momentos en que se solicita por las partes o es imperativa por parte de la ley, por ejemplo, cuando hay que homologar un plan no consensual, es decir, no aprobado por todas las mayorías. Por otro lado, hay un arrastre de clases disidentes, que es lo que va a permitir aprobar planes no aprobados por todas las clases de acreedores, y la intervención judicial se va a limitar con arreglo a los principios de necesidad y proporcionalidad. Por otro lado, bueno, de crédito público, después del dictamen del Consejo de Estado, en principio no estaba prevista la afectación por los planes de reestructuración y luego se ha incorporado la afectación, digamos, de carácter limitada siempre que se trate de deudas de una antigüedad no superior a 2 años y que el deudor acredite estar al corriente de obligaciones tributarias y de seguridad social. Sin embargo, aunque se aprueba digamos, se establece esta afectación limitada, no hay quitas, simplemente esperas de 6 a 12 meses y como máximo 18 meses según los casos. Y además se establece que los créditos de carácter público constituyen una sola clase. El procedimiento especial de microempresas, el libro tercero, que también ha suscitado un gran interés, es un nuevo procedimiento previsto para autónomos y para microempresas de menos de 10 trabajadores. Es un procedimiento único, puesto que las microempresas y los autónomos que pueden acogerse a este procedimiento no pueden ir ni a los planes de reestructuración ni al procedimiento concursal. Y el objetivo es básicamente poner a disposición de estos autónomos y de estas microempresas un procedimiento ágil, modular a través de una serie de formularios y con una intervención de los profesionales y del juez bastante minimizada, con objeto de darle agilidad y rapidez. Bueno, pues aquí. Bueno, en relación con el crédito público hay una afectación limitada también. Perdón, el procedimiento de microempresas tiene 2 itinerarios. El plan de continuación, que es muy parecido a los planes de reestructuración, con algunas salvedades, y el procedimiento de liquidación, que además se va a pretender que la liquidación sea una liquidación ágil y a través de una plataforma que desarrollará el Ministerio de Justicia. Por otro lado, en relación con la afectación del crédito público, va a afectarle solo en los casos de insolvencia actual inminente, no en los casos de probabilidad de insolvencia. Y con carácter general puede suponer quitas o esperas, pero no otras formas de afectación, como son, por ejemplo, las conversiones en créditos o las capitalizaciones. Y hay créditos como son la cuota obrera o las contingencias comunes que paga la empresa que no se pueden ver afectadas. A través de este procedimiento se van a liquidar empresas insolventes, puesto que las empresas solventes, como decía, pues se liquidarán a través de los mecanismos habituales previstos en la legislación mercantil. Y para los autónomos, persona física, poder pasar al procedimiento de segunda oportunidad puede ser a través tanto del itinerario de continuación como del de liquidación.
Por otro lado, en cuanto a la segunda oportunidad, actualmente la segunda oportunidad se identifica con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y básicamente lo que trata de conseguir es que personas físicas y autónomos puedan, que se encuentren en una situación de endeudamiento excesivo, puedan continuar con su actividad sin verse, digamos, lastrados por la losa del endeudamiento, pero además con un procedimiento que supone también garantías para los acreedores. Entonces hay una serie de medidas adicionales a las que se prevén en la propia directiva de insolvencia, como es la reducción del plazo, que actualmente el plan de pago son 5 años, se reduce a 3, salvo en los casos en que no se enajene la vivienda habitual, que serán 5. Además, una posibilidad muy interesante, puesto que va a permitir al autónomo continuar con su actividad sin desprenderse de su vivienda, es que no se exige, como ocurría hasta ahora con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, la liquidación necesaria del patrimonio. Por tanto, podrá continuar la actividad el autónomo o la persona física, continuar con su no empresario, sin desprenderse de su vivienda. Y finalmente, además de ampliarse la relación de deudas exonerables, se relajan algunos requisitos, como por ejemplo, pues no se acude necesariamente al acuerdo extrajudicial de pagos cuyo intento era necesario acreditar para acogerse al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. En cuanto a la afectación del crédito público, es una afectación limitada, 1.000 euros de crédito tributario, 1.000 euros de seguridad social, y además se paga en un orden inverso a su prelación y solo pueden quedar afectados en la primera solicitud de exoneración, no en la segunda o sucesivas. Y por último, aunque no exigidos propiamente por la directiva, sí que se incorporan una serie de reformas del procedimiento concursal que lo que tratan es de hacer este procedimiento más ágil. Por ejemplo, se va a la tramitación de los convenios, ya se va a sustituir la Junta por la tramitación escrita, además se va a anticipar el momento en que se pueden presentar los convenios, si también se va a cortar el plazo. También se incorporan una serie de incentivos para conseguir que el procedimiento concursal sea más corto, tanto en fase de común como de convenio de liquidación. Y por otro lado, para tratar de preservar las unidades productivas, se regulan específicamente y además se da carta de naturaleza a un procedimiento que creo que aquí en Barcelona conocéis bien, porque fueron los jueces de Barcelona los que lo trajeron, digamos, a colación y los que lo empezaron a utilizar, que es el Prepack Administration. Es este procedimiento en que hay un experto que previamente a declararse a la empresa en concurso asesora sobre sobre la preservación de esa unidad productiva y sobre su venta, y luego una vez que se abre el concurso ya se vende esa unidad productiva en un procedimiento, digamos, de concurrencia competitiva y con plena transparencia. Finalmente, señalar en cuanto a la alerta temprana, y ya muy brevemente para acabar, que como señalábamos al principio de la presentación, uno de los principales problemas que han tenido hasta ahora en la ley concursal o en los procedimientos al uso es que se acude normalmente muy tarde. Y por eso es necesario introducir estos elementos de alerta temprana para tratar de anticipar en la medida de lo posible la necesidad, las dificultades financieras y en su caso la necesidad de reestructuración. En la ley se prevén una serie de herramientas, como por ejemplo la información que puede prestar el Colegio de Registradores, que puede hacer un informe de posición financiera a solicitud del administrador societario, también la información que puede aportar la agencia tributaria y la seguridad social, que en este caso será una alerta temprana dirigida al empresario de manera, digamos, confidencial, o la web de autodiagnóstico del Ministerio de Industria. Pero también soy consciente de que a nivel de los colegios, por ejemplo aquí en el Colegio de Economistas o en el Consejo, tenéis desarrollada también una herramienta de autodiagnóstico que puede ser muy útil. Y bueno, perdonadme por la extensión, al final siempre uno habla, se queda más largo de lo que pensaba, pero en conclusión, con todas estas reformas lo que queremos es alinear el marco español, el marco normativo a las mejores prácticas y los marcos más favorables de nuestro entorno, mejorar el clima de negocios, la escala empresarial, la demografía empresarial y atraer la inversión y talento a nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretaria, y gracias por hacer fácil lo difícil, porque resumir estos 4 temas con la claridad y en el adicional. Hemos de agradecer la visita casi específica para nosotros en el colegio, y sé que creo que el tren sale como a las 8. Sí, pero tengo tiempo para algunas preguntas. Con lo cual, ahora iniciaríamos la fase de coloquio. Como decía al principio, si hay alguna pregunta en la sala, hay un micrófono autónomo para hacerla. Veo que de momento no hay preguntas abiertas por parte de los oyentes
en formato virtual. Aquí hay una pregunta. Ara el micrófono. Hola, buena tarde. Mi nombre es Julián Manzanas, de la Comisión de Economía, Conocimiento e Innovación. Y la pregunta respecto a las regulaciones que hemos hablado de estas tres regulaciones, y especialmente pensando en todo lo digital, ¿cómo de blockchain friendly o esto que se habla, digamos, va a ser toda esta legislación? Es decir, se vienen las finanzas descentralizadas, se vienen las fintech y, bueno, un poco en todo el discurso, que es un discurso regulatorio, encuentro que hay, bueno, por lo que oigo, hay países que quizás van más rápido en toda la regulación de blockchain y creo que es muy importante, puede ser muy importante para aterrizar muchas de las cosas de transformación digital. Entonces, bueno, me imagino que el Ministerio o la Secretaría tienen un discurso en esto, me gustaría conocerlo un poco. Sí, bueno, la verdad que la persona más autorizada para hablar de esto es la Secretaría de Estado de Digitalización, pero como estoy yo hoy en representación del Ministerio, sí, lógicamente este proceso de creación de empresas, pues de empresas digitales y que son la nueva base de la economía digital, no puede dejar atrás, lógicamente, esos procesos como el blockchain. De hecho, por eso está previsto específicamente en la ley aprovechar también esos espacios regulatorios, los sandboxes regulatorios. Nosotros tenemos previamente la experiencia en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la parte fintech y la parte financiera, que se hicieron unos proyectos muy interesantes y sí, lógicamente este proceso pues no puede quedar, este proceso regulatorio no puede quedar al margen de herramientas como el blockchain. Hola, buenas tardes. Soy Alex Monné de ANES, la Asociación Nacional de Entidades Especializadas. En referencia al procedimiento especial de microempresas, la directiva europea aconseja parametrizar el volumen de negocio a 350.000 euros. El proyecto lo pone en 2 millones. Sí. ¿Cuál es su postura respecto a esto? Bueno, mi postura es la postura del gobierno, no puede ser otra distinta, lógicamente. Bueno, también es cierto que el procedimiento especial de microempresas no es propiamente una exigencia de la directiva, no es propiamente una exigencia de la transposición de la directiva. Nosotros cuando elaboramos, bueno, supongo que ya sabéis o ya saben que la transposición de la directiva en el Ministerio de Justicia hay una comisión especial de codificación que fue la que inició estos trabajos de transposición y luego, lógicamente, los equipos de los ministerios continuamos, pero sí nos pareció un volumen acertado el de los 2 millones de euros, que a la velocidad que iba ya al final no lo he dicho, pero efectivamente tienen que ser el volumen 2 millones de euros o el pasivo inferior a 2 millones de euros. Esta es la postura que hemos adoptado, yo no tengo una visión particular sobre este tema. La última pregunta. Sí, vale. Pero muy rápido, Xavi Domènech, nos hemos visto en alguna ocasión, Sí. consejo. Perdón. La pregunta es, tal y como ya está todo cocido, por decir una manera, ya tenemos las enmiendas, lo tenemos todo ya en marcha, el siguiente paso para nuestro colectivo será, hablo en modo concursal, será los reglamentos. Entonces la pregunta es en qué podemos ayudar y cómo. Bueno, en los reglamentos, como en todos los procesos, digamos, normativos, siempre nos gusta escuchar a los sectores, a los operadores, y aparte que nos gusta escucharlos, tenemos que hacerlo por obligación de la ley de gobierno, porque todos estos procesos normativos están sujetos a información y audiencia pública. Lógicamente, es necesario acudir al desarrollo del estatuto del administrador concursal. Somos conscientes del retraso grave que hay en este tema y que ha impedido, de hecho, que se terminen de implementar normas que estaban previstas en la anterior, bueno, no en la anterior regulación, sino en la regulación vigente. O sea que lógicamente sí que vamos, en cuanto iniciemos el proceso de tramitación del Real Decreto que regula el Estatuto de la Administración Concursal,
abriremos esos trámites de información y audiencia pública para escuchar a los operadores. Sí que es verdad, al ir tan deprisa, y no me he detenido porque además aquí sois un colectivo privilegiado en este sentido, que conocéis bien la materia, sí que se opera en el proyecto de reforma de ley concursal un cambio en el sistema de designación de la administración concursal, por lo menos para los concursos más pequeños y medianos, bueno, todos según resulte de la tramitación parlamentaria, lógicamente, que la tramitación parlamentaria hay un número de enmiendas elevado. Pero en principio la idea es la designación por turno correlativo en esos procesos, digamos, concursales más pequeños y medianos, y solamente en los que sean excesivamente complejos la designación judicial discrecional, bueno, motivada. Pero sí, somos conscientes de que desde luego hay que acometer el desarrollo del estatuto de la ley del administrador concursal, y en ese desarrollo lógicamente tendremos en cuenta a todos los operadores y sus aportaciones. Pues muchas gracias. Por razones de tiempo no tenemos oportunidad. Hay 4 preguntas planteadas en los oyentes de streaming. Simplemente hay una que quiero decir que es un comentario, señora subsecretaria, que trabajo no le falta. No, desde luego, no me falta. Muy bien, pues muchísimas gracias por todos. Buenas tardes y decano. Muchas gracias, subsecretaria. Ha sido un placer tenerte, que nos expliques todas estas reformas y con la claridad que lo has hecho. Hemos intentado que recibas opiniones de la Generalitat de Cataluña, de Fomento, de PIMEC y evidentemente de los economistas. Y yo quería acabar diciendo la frase: estamos construyendo un futuro mejor para las generaciones futuras. Muchas gracias.